Hola amigos, bienvenidos al canal de Mama Star X. En este video le voy a contestar la pregunta a una de mis seguidores acerca de qué es lo que puede hacer para bajar de peso o qué puede tomar para bajar de peso. Hola Rosalinda, gracias por tu pregunta y como ves he decidido hacer este video porque así como es una pregunta para ti, puede ser una pregunta para muchas personas. Espero que les ayudes a todos ustedes. Pues en mi caso, Rosalinda, yo hice 4 cosas. Desde luego que mi punto de vista o lo que me motivó a hacer estas 4 cosas fue por el historial que yo traía de problemas estomacales, que los tenía desde que tenía 9 años. Y a los 15 años me tuvieron que sacar el apéndice. Y después, con el tiempo, me querían sacar la vesícula, pero ahí fue cuando yo decidí que no, que yo iba a encontrar otros medios un poco más naturales en donde no tuviera que sacarme otro órgano. Y me fui en la búsqueda. Desde luego que en esa búsqueda también tuve ese despertar espiritual, en donde he hecho varios videos con respecto. Y eso es una de las formas, ¿verdad?, en que nosotros a veces tenemos acceso a sabiduría, a conocimientos sabios, y en esos conocimientos sabios pues tú encuentras respuestas a muchas cosas, y una de ellas fue a la relación que yo estaba teniendo con los alimentos. Pues ¿cuáles son estas 4 cosas? Aunque yo tuve toda esa historial, ¿verdad?, y me tomó alrededor de 10 años para saber mis opciones y ir encontrando opciones, ir incorporando, porque como le digo, esto no fue algo que sucedió de ahorita para mañana, fue una etapa en donde tuve que explorar y hacer muchas cosas hasta que encontré lo que verdaderamente me trabajaba a mí. Pero estas 4 cosas me ayudaron enseguida a cambiar mi estado de salud, como también a bajar de peso. Y la primera fue, parar de comer carnes rojas. Desde luego que no todo el mundo tiene que parar de comer carnes rojas, pero debido a mi metabolismo, como era un metabolismo tan lento, yo no digería la carne enseguida. Me tomaba a veces hasta meses. Y con el tiempo empecé a notar que se empezó a crear un medio ambiente en mis intestinos que estaban produciendo no solamente inflamación, pero estreñimientos, a veces diarreas, como también mal aliento. A veces, yo no sé si ustedes se dan cuenta de personas que tienen un mal aliento como a podrido, y es porque son personas que no están digiriendo ciertos alimentos. ¿Y qué pasa? Que cuando el sistema digestivo no los digiere, se los da a tu basurero. El basurero de uno viene siendo el intestino grueso, y a veces con el tiempo el intestino grueso no puede eliminar todos esos tóxicos y empiezan a acumularse ahí, donde empieza a crear un medio ambiente que no es sano, y esto empieza a crear otras condiciones que después terminan por enfermedad. Pues para mi metabolismo, la sangre roja no me asentaba. Y empecé cortando con la carne de puerco, después con la carne de res. Yo no te puedo decir que lo hice de todo un viaje, ¿verdad? A veces hay personas que se entregan a una dieta y empiezan por cortar y eliminar y eliminar y eliminar. Y después a los 2 meses, pues empiezan a volver a regresar a los hábitos que tenían anteriormente. Y después nos sentimos mal porque ¿qué pasa? Que sí logramos perder de peso por un ratico, pero después lo volvemos a aumentar y lo aumentamos más porque el cuerpo, después de haberlo mantenido sin comer esos alimentos, pues se revela y quiere comerlos mucho más. Y yo diría que más bien no es el cuerpo, sino es la mente de uno. La mente es la que tiene esa asociación con ciertos alimentos, mientras que el cuerpo se adapta. El cuerpo como que se deja llevar, y aunque sufre a veces, pero no tiene otro remedio. Pues para mí la carne roja no me asentaba. Después me quedé comiendo carnes blancas, y por ahora ya he perdido esa asociación, ese deseo de que las tengo que comer. No quiere decir con esto que a lo mejor en un momento determinado no me dé el gusto, pero no me hace falta. Ahora bien, yo creo que antes de nosotros poder eliminar todas estas cosas que yo les voy a
a sugerir, es importante que ustedes busquen sustitutos primero. O sea, si ustedes van a cortar la carne roja, que tiene proteína, ¿verdad? Pues busquen cuáles son aquellos otros alimentos que son altos en proteína. Para mí fueron los granos. Y hay diferentes tipos de granos, porque tenemos el frijol rojo, el negro, el blanco, tenemos lentejas, tenemos chícharo. Hay muchos diferentes tipos de granos. ¿Y qué pasa? Que de acuerdo a tu estado de salud en ese momento es lo que tú vas a determinar de incorporar. Habían ciertos granos que a mí no me caían bien, como el frijol negro y el colorado. Yo empecé por lentejas. ¿Y cómo es que yo supe qué tipo de granos escoger? Bueno, ahí hay un libro que yo voy a dejar la información debajo de este video que tiene que ver la nutrición de Tao, T-A-O. Tao es una práctica del budismo tradicional, viene siendo una ramificación del budismo tradicional, en donde el enfoque de ellos es acerca de la energía. Y yo empecé a practicar esta práctica hace más de 20 años atrás. ¿Y qué pasa? Que pues en este libro describen el tipo de energía que todos los alimentos tienen. Y yo empecé a encontrar, ¿verdad? Y a buscar diferentes tipos de granos que me fueran a caer bien de acuerdo a la condición que yo traía. Y ese fue el que usé. Después estuve en otro retiro en donde me certifiqué de comiendo comidas crudas, como también la hierba de trigo, que le dicen en inglés wheatgrass. Y hacían una combinación, no solamente de comidas crudas con esa hierba, pero también haciendo enemas y limpiando el cuerpo. Como ustedes van a poder ver, hay muchas opciones, pero yo les aconsejo que lo hagan de poquito a poquito, manteniendo en cuenta tu estilo de vida, cuáles son los alimentos que a ti te gustan, cuáles son el tipo de alimentos que tú tienes adicción. Todas estas cosas son importantes. Y desde luego, yo soy de las que creo que al final del día no hay nada mejor que una dieta balanceada. Y siempre y cuando tú incorpores más vegetales y comida que está viva, que comida que está cocinada o comida que está procesada, pues es mejor. Cuando yo en aquel tiempo desde luego no tenía todos los conocimientos, yo empecé a eliminar la carne porque la carne no me caía bien y a veces pasaba tiempo, ¿verdad?, en que no la podía digerir, como también me daba malos sueños. Ya cuando yo estaba en mi camino o el rumbo de mi espiritualidad, pues yo notaba que a veces estas carnes rojas me daban pesadillas, y es porque los animales tienen sangre y la sangre tiene fuerza, tiene una fuerza espiritual en donde trae la conciencia de ese animal, como también sus experiencias, sus sufrimientos. Y desafortunadamente muchos de los animales hoy por hoy lo maltratamos, ¿no? Lo maltratan, como también le dan mucho alimento que es tóxico y después eso no lo estamos comiendo. Pues yo cuando empecé a romper con la carne, pues empecé poquito a poco a incorporar estos granos y enseguida me sentí mejor. Pero eso no era suficiente. Y cuando aprendí a cómo desintoxicar mi cuerpo, pues empecé a hacerlo 2 veces al año. Yo 2 veces al año todavía desintoxico mi cuerpo. ¿Qué fue la segunda cosa que yo eliminé? Y vino siendo ciertos carbohidratos, en especial el azúcar refinada. Hay ciertos carbohidratos refinados que son venenos para el cuerpo, que no lo hace sentir bien. ¿Y qué pasa? Que yo vengo de una cultura donde estamos acostumbrados que después que tú comes una cena te comes un postre. Pero bueno, en los países de uno a veces consigue un azúcar de mejor clase. Aquí en los Estados Unidos el azúcar está refinada y está ligada con fructosa, que es algo que es un veneno para el cuerpo. Lo que pasa es que con un largo tiempo el cuerpo no lo puede digerir, o si lo digiere, lo va convirtiendo en grasa y esa grasa se va acumulando en tu hígado. Y de ahí es que el metabolismo empieza a cambiar y empieza a sufrir, donde va a afectar cómo es que tu sistema digestivo digiere o tolera otros alimentos.
pues el azúcar refinada, ahí fue cuando yo empecé a prestar atención, que eran todas aquellas cosas que yo tenía en mi casa que contenían azúcar refinada, qué tipo de carbohidratos yo podía comer, cuáles eran los sustitutos, cómo los podía sustituir, ¿verdad? También empecé a comer más fruta. Lo que pasa es que también, como yo vivo aquí en los Estados Unidos y yo nací en un país tropical, pues estoy acostumbrada a ciertas frutas que no las hay aquí. Y cuesta trabajo a veces adaptarse a la fruta de otro país. Y eso no quiere decir que no me gusten, pero por costumbre no es el tipo de fruta que mi sistema o mi DNA está acostumbrado. O sea, tuve que poquito a poco irme acostumbrando y todavía hay ciertas frutas que de aquí que no es que no me gusten, es que no me interesan, no me atraen. Mientras que comprendo que las frutas son súper importantes en nuestra dieta porque trae fibra y fibra es uno de los alimentos que ayuda a tu intestino grueso a eliminar. Por eso los médicos siempre dicen, come fibra, porque cuando tú eliminas todo el cuerpo, ¿verdad? El alimento, la basura, pues el cuerpo limpia y cuando limpia, pues tú te sientes mejor y te sientes más saludable, como también no crea enfermedades. Pues yo empecé a darme cuenta, empecé a hacer un diario y observar a esas horas del día en que a lo mejor yo tenía ciertas ansiedades de comer ciertos alimentos, como también en esos días en que a lo mejor yo trabajaba más de la cuenta. El estrés, ten por seguro que te va a hacer querer comer cosas que tú no son buenas para ti. So, tienes que prestar atención porque ahí tú vas a saber cuáles son las cosas que el cuerpo te está pidiendo. Y azúcar viene siendo una de esas cosas. Pues yo lo sustituí con, como dije, con frutas, pero también hay miel de abeja, hay jarabe de agave, hay muchos tipos de azúcar sustitutos que no te ayudan a afectarte tu índice glucémico, creo que le dicen en español. Pues bien, ¿qué fue la tercera cosa que yo eliminé? Fueron los productos lactosos. En este caso, la leche. A nosotros nos han acostumbrado desde pequeñitos que la leche es bien importante por el calcio. ¿Y qué pasa? Que cuando la mamá deja de dar leche de pecho, empieza a dar leche de vaca. ¿Y qué pasa? Que una cosa es la leche de pecho de una mamá a la leche de un animal. Y nos hemos acostumbrado a tomarla sin pensar por qué. Y hoy por hoy finalmente hemos comprendido que hay una proteína en la leche de vaca que el cuerpo de nosotros no la puede digerir y termina siempre acumulándose en el intestino grueso. Cuando se va acumulando este tipo de proteína va creando mucha mucosidad, como también va creando congestión. Y recuerden que cuando hay mucha humedad en el cuerpo, tanto por azúcar refinada o como productos lactosos o como cuestiones de trigo, pues se crea el hongo, ¿verdad? Se crea mucha candida. Candida es como es una bacteria que tenemos nosotros las mujeres en el intestino y en el estómago. Y es algo que es natural en nuestro cuerpo, pero cuando estamos comiendo alimentos que le dan mucho más fuerza a este tipo de bacterias, pues ellas terminan por expandirse y apoderarse de todo tipo de medio ambiente, creando mucha mucosidad y esa mucosidad después va creando congestión. Muchas veces de las congestiones que nosotros tenemos respiratorias viene por la cantidad de candida y esto produce todo tipo de problemas en el cuerpo. A veces muchas de las enfermedades que tenemos viene de candida. Desafortunadamente los médicos no hablan acerca de eso porque en sí los médicos no están ahí para prevenir ningún tipo de enfermedades. Ellos están ahí para lidiar con el síntoma y darte una curita, algo que te va a ayudar por un ratico, pero tú no te vas a sanar hasta que tú no empieces verdaderamente a investigar y encontrar opciones de cómo sanar. Y yo hallo que una de las mejores formas de sanar nuestro cuerpo viene siendo con los alimentos. Pero para eso tienes que entender
quién tú eres, como también los alimentos y cómo esos alimentos te afectan a ti. Recuerda que tenemos un organismo perfecto, que es súper inteligente, que sabe sanarse a sí mismo, pero la parte que analiza, ¿verdad?, nuestra mente es la que siempre está tomando decisiones y es el aspecto de nosotros que tenemos que educar, como también cambiar, porque es el que a veces se interpone en nuestro camino. Pueden haber muchas opciones a nuestro alrededor, pero todo depende de ti, lo que tú vas a hacer, qué es lo que vas a comer, qué tipos de alimento tú vas a utilizar para ayudarte a hacer, tener una vida sana, con bienestar o no. Pues para mí el producto lactoso no era necesariamente un problema porque a mí nunca me gustó la leche, pero yo sé que hay muchas personas que nos han adaptado, que tienen que levantarse y tomarse su cafecito con leche. Y no tiene nada de malo, porque hay muchas opciones y muchos sustitutos que tú puedes utilizar hoy por hoy que son sanos, pero la leche no. A veces yo veo a mamá dándole leche a los niños y aún así con catarro y no se dan cuenta que darle esa leche está haciendo que el niño esté más congestionado, pero es lo que uno se ha acostumbrado y no sabe cómo cambiarlo, ni tampoco lo hacemos porque a veces autonómicamente, no, es costumbre, sin saber que nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Pues bien, la última cosa que yo eliminé fue el gluten, y esto es algo que no quiere decir que no haya momentos en que yo no me dé el lujo de a lo mejor comer un pedazo de pan o comerme un pedazo de pizza, pero es hacerlo con conciencia. Es como cuando tú comes un animal. Yo no te estoy diciendo que dejes de comerte carne de res o carne de puerco, pero hazlo con conciencia. Trata de buscar alimentos que lo han alimentado con conciencia, que lo han tratado con conciencia, para que cuando tú lo comas no tengas que recoger y sentir todo ese sufrimiento. El pan, ¿verdad? El pan es una de las cosas que a nosotros los latinos y a muchas culturas nos encanta. Y a veces la gente dice, sí, pero hay un pan que es mucho mejor con trigo. Bueno, pan es pan. Y yo no estoy hablando de aquí de que de por sí rompas, ¿verdad?, con todas aquellas cosas que te gustan. Yo soy de las que digo, aprende con conciencia cuáles son los alimentos que verdaderamente nos asientan y cuáles no. Y qué es lo que tú puedes incorporar en tu dieta, en donde poquito a poco lo vayas a sustituir, ¿verdad? Vayas dejando y rompiendo con aquellas cosas que no te convienen, como también esos alimentos que te van a ayudar a no sentir esa ansiedad de querer seguir comiendo todos esos tipos de alimentos. Porque una de las cosas que realmente tienen los carbohidratos refinados es que son adictivos, son súper, súper adictivos. Y la harina de trigo tiene lo que le dicen gluten, ¿verdad?, que es un pegolín. Y cuando nosotros lo comemos, el cuerpo, nuestro sistema digestivo no lo digiere y termina de nuevo en el basurero. Así que imagínate para aquellas personas que no toleran el gluten ni tampoco los productos lactosos. En los productos lactosos yo no estoy incorporando el queso y el yogur, ya eso es diferente. Pero yo les adicioné ciertos videos de ciertas personas que encontré antes de hacer este video en español, porque yo sé que hay muchos de ustedes que no hablan inglés. Yo quise ponerle la información en español porque la mayoría de la información que yo tengo la aprendí en inglés. Y yo sé que hay muchas personas en español que investigan y saben acerca de toda esta información, estos conocimientos. Yo encontré a 2 personas que me gustaron y les sugiero que vayan y los escuchen a ver si lo que ellos están enseñando a ustedes les conviene y síganlo. Y como siempre yo digo, ustedes tienen que investigar, ¿verdad? Que tienen que ir en busca de sus propios conocimientos y dejarse llevar espiritualmente por lo que su espíritu les está, sugiriendo. Pero tengan por seguro que si ustedes empiezan a estas 4 cosas, tratar de sustituirlas por cosas mejores e irlas eliminando, que no solamente van a perder de peso, pero también van a mejorar su salud. Eso es lo que yo empecé a hacer, desde luego que después
después que ustedes puedan poquito a poco hacer estos cambios, porque eso no fue algo que yo pude hacer rápido. Yo llegué a un momento en que yo saqueé y boté todos los condimentos que yo tenía en la cocina. Hay muchos condimentos que nosotros compramos que es para darles gusto a la comida. ¿Y qué pasa? Que todos esos condimentos traen químicas. Cuando yo empecé a darme cuenta de estas cosas, yo dije, ¿para qué yo quiero eso en mi cocina? Y los boté. Pero ya yo todavía no había buscado o encontrado las opciones de cómo sustituirlo. Llegó un momento en que yo dije, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y qué voy a cocinar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Me costó un trabajo. Y que había momentos, ¿no?, en donde yo no sabía qué es lo que iba a hacer y volvía a caer en los malos hábitos, ¿no? Pero lo hacía por un tiempecito y volvía de nuevo y encontraba algo nuevo. Fue un proceso de reformación que no me ocurrió, no fue fácil. Pero hoy por hoy, ustedes entran a mi cocina y se dan cuenta que todas las especies que yo uso son especies medicinales que ayudan al cuerpo a sanar. Ahora bien, no todas las puedo utilizar en todo momento, pero hay veces que sí, especialmente si a lo mejor yo no me siento bien o a lo mejor mis padres, a veces yo le cocino a ellos. Yo uso la comida en forma medicinal. Pero tienes que mantener en cuenta cuáles son las condiciones que tú has creado, si tienes alguna enfermedad o si eres sano, de acuerdo a tu metabolismo y de acuerdo a tu mecanismo. Tienes que adaptarlo. Y es algo magnífico porque una vez que ya tú empiezas a cambiar, no es fácil volver a caer en situaciones o en hábitos que no son saludables. Eso no quiere decir que de vez en cuando no me dé el gusto de comerme un postre refinado o a lo mejor una pizza, pero lo hago a conciencia, sabiendo que hay suplementos en que también me pueden ayudar para contrarrestar muchos de los síntomas que a veces tenemos después de comer estas comidas. Yo pienso que eso es lo que tengo para ti, Rosalinda, y para todas aquellas personas que se han quedado a escuchar mi video. Si a lo mejor hay algo que no hablé en este video, que ustedes tengan una pregunta, déjenmelo saber, que con mucho gusto se los responderé. Y mientras tanto, les deseo muy buena suerte y gracias por haber compartido este ratito aquí conmigo. Hasta la próxima.